Bet Aderech, Casa del Camino, presenta en esta conferencia a Rab Mijael Ávila. Shabbat Shalom, les saluda el rabino Mijael Ávila desde la sinagoga Bet Aderech en Cuernavaca, Morelos, México. En esta semana nos corresponde la lectura semanal de una porción titulada Lech Lecha. Repitan conmigo, Lech Lecha, que significa vete, vete. En este día, que es el día 8 del mes de Heshvan del año 5765, conforme al calendario escritural y conforme al calendario católico romano, 23 de octubre del año 2004. La lectura semanal entonces es Bereshit capítulo 12 al capítulo 17 verso 27, Génesis 12, 1 al 17, 27. Les voy a pedir que nos pongamos de pie, por favor. Bereshit 12, 1, y dice así la escritura: Vayomer Adonai el Abram lech lecha ma'ertzeja, y dijo el Eterno a Abraham, vete de tu tierra. Y continúa diciendo el pasuk, y de tu parentela y de la casa de tu padre hacia la tierra que te mostraré. Amén. Tomen asiento, por favor. En esta ocasión vamos a ver precisamente el tiempo en el cual el Eterno todavía no ha renovado a esta pareja, sin duda alguna una pareja admirable, Abraham y Sarai. Y es una pareja admirable porque ustedes se imaginan a los 99 años teniendo intimidad de una manera preciosa, gozándose. Sara posteriormente, ahorita en este tiempo se llamaba Sarai, ¿se acuerdan ustedes? El Eterno vendría a renovar incluso sus nombres. Él ya no sería nada más Abraham, sino lo sería Abraham. Y son una pareja sin duda alguna que nos enseña mucho a lo largo de su vida. Pero en esta ocasión nos encontramos precisamente a esta pareja previo a que sean ellos renovados por el Eterno. Cuando ellos, en un momento crítico del mundo, ustedes saben que a lo largo de la historia de la humanidad han habido muchos ciclos. Y uno de esos ciclos precisamente ha sido ciclos de hambre. Entonces nos vamos a encontrar en esta porción semanal precisamente a Abraham y a Sarai, en una época en la cual el mundo va a padecer precisamente de hambruna. Ellos van a tener la necesidad, como posteriormente nuestro pueblo igualmente lo tendría, de regresar a Misraim, una de las naciones poderosas de aquel entonces, el cual tendría precisamente la bendición de tener comida, y por ello se verían obligados nuestros padres a viajar allá. En esta ocasión, ellos van a tener un episodio en el cual, para efecto de salvaguardar la vida de Abraham, él va a tener que mentir hasta cierto punto, y digo hasta cierto punto porque más adelante voy a hacer una aclaración, desde una óptica ligera de la lectura simple de la Perashá Shavua. Ellos van a tener que decir que Sarai en este caso, es su hermana, con el objeto precisamente de que él no corra riesgo su vida por causa de que Sarai se distinguía por ser una mujer, dice la escritura, de hermoso aspecto, ¿verdad? Y seguramente igual como nos ve el Eterno a cada uno de nosotros. A mí así me ve. De tal manera que en esta ocasión vamos a hablar acerca de un tema que resultaría tal vez un tanto difícil de encontrar en una enseñanza escritural. ¿Por qué? Porque voy a hablar de un tema, que este tema es precisamente acerca de la hermosura o de la belleza desde una perspectiva escritural. De tal manera que la hermosura hasta nuestros días ha sido un tema de discusión. ¿Están ustedes de acuerdo? Sobre todo con los avances de los medios de difusión, en donde para efecto de penetrar mercados, se logra todo ello justamente a través de la apariencia. Algunos osados o osadas incluso llegan a pensar, las personas, que si ellos fueran más agraciados físicamente, tal vez serían más felices. Yo no sé si alguna vez ustedes lo hayan pensado, pero este tal vez es un pensamiento que recurre a mucha gente. Cuando los medios de difusión ponen ciertos estereotipos de hombres y de mujeres, uno cuando se ve comparado con este tipo de imágenes que muchas veces presentan los medios de difusión, las personas, y sobre todo en una época crítica del hombre, de la mujer, es en la adolescencia, cuando muchas veces uno se ve comparado con los compañeros de escuela, con la gente que te rodea, y que muchas veces no tienes el valor exacto de lo que significa precisamente la hermosura. Así es que vamos a ver la hermosura desde el punto de vista escritural. Vamos a comenzar con la enseñanza y les voy a pedir que vayamos al libro de Bereshit, capítulo 12, verso 10. Bereshit 12, 10. Leamos lo que dice la porción en la cual nos vamos a concentrar. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Misraim para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra.
Y aconteció que cuando estaba por entrar en Mizraim, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. La razón por la cual Abraham y su mujer descenderían a Mizraim, como ya había dicho, era por causa de la hambruna que estaba prevaleciendo en esa época. En este pasaje nos vamos a dar cuenta cómo es que Abraham era un hombre bastante inteligente, y no nada más era inteligente, sino además era sabio, porque iba a considerar los tiempos en los cuales vivía, dado que se iba a percibir al respecto de su mujer, porque acabamos de leer que ella era una mujer de hermoso aspecto, por lo que seguramente al momento en el cual se dieran cuenta que era una mujer bella, correría en riesgo la vida de él. ¿Cuál es la solución que Abraham veía para esto? Decir que era su hermana. Sin embargo, esto lo llevaría a una problemática que se resolvería solo con la intervención del Eterno. Ahora, este es un pasaje que verdaderamente me gustaría profundizar y sobre todo contrastarlo con otro episodio que se va a dar semejante con el mismo Abraham, en donde va a tener que hacer exactamente lo mismo para preservar su vida, y mucho más allá con otro pasaje en el caso de Yitzhak y de Ribka, que hacen en estos tres episodios una situación muy semejante. El estudiar estos tres pasajes sinópticamente va a dar mucha bendición y nos va a dar luz de muchas cosas. Se van a sorprender el día que Bezrat Hashem pueda yo tocarlo, porque hay muchos aspectos milagrosos detrás de estos tres pasajes que pudiéramos observar sinópticamente. Sin embargo, no me va a alcanzar el tiempo para tocarlo, por lo cual me quiero concentrar simple y sencillamente en la hermosura, ya que es precisamente el tema que quiero compartirles. En el hebreo, cuando ustedes acaban de leer que dice ahí aspecto hermoso, repitan conmigo: Yefat Maré. ¿Qué es Yefat Maré? Es precisamente Yefat, hermoso, y Maré, aspecto. Entonces, cuando dice ahí que era una mujer Yefat Maré, era una mujer de hermoso aspecto. Ahora, si nosotros rastreáramos a lo largo del Tanaj lo que incorrectamente le han llamado el Antiguo Testamento, la palabra Yefat, sin tiempo, sin tono y sin modo, es decir, esta palabra Yefat se convertiría en Yafé, que es la palabra final de cuentas de la que es origen esta palabra Yefat, Yafé, que se escribe Yod, Fe y Hei. Y esta palabra Yafé es un adjetivo, desde luego, ¿no? Porque va a denotar una característica de la persona. Ahora, esta palabra Yafé a lo largo del Tanaj aparece aproximadamente, o mejor dicho, poco más de 40 veces. ¿De qué nos serviría estudiar esta palabra Yafé a lo largo de todo el Tanaj? Pues desde luego para entender un poquito más al respecto de lo que la Escritura le llama a una persona hermosa. Si yo les preguntara ahorita, díganme 3 nombres de personas hermosas a lo largo del Tanaj. Yo sé que sí lo pueden hacer. Vamos, por favor, esfuércense. Lea, David, ¿quién más, perdón? Jonathan, ¿quién? Ribka. Ya dijeron por ahí varios interesantes. Bueno, tomen nota, por favor. Según la Escritura, las personas Yafot, que vendrían a ser hermosas, como nosotros, Baruch Hashem. Nada más yo dije Baruch Hashem. ¿Quieren tomar nota, por favor, de estas personas? ¿Quiénes fueron las personas Yafot, que vendría a ser el plural de la palabra Yafé? ¿Correcto? Yafé en singular, Yafot en este caso en plural. ¿Quiénes son estas personas Yafot, hermosas? En primer lugar, la persona que acabamos de ver, que es la primera ocasión en la cual aparece esta palabra, este adjetivo. En Bereshit capítulo 12, verso 11, lo acabamos de leer, ¿verdad? Que era una mujer de hermoso aspecto. Otra persona que se distingue por ser Yafé es Rachel, que desde luego la conocen al español como Raquel. Génesis 29, 17. Vámonos rápido para allá. Génesis 29, 17, y dice ahí: y los ojos de Lea eran delicados. Por cierto, hay mucho que compartir al respecto de esos ojos delicados. ¿Qué significan? Dice, pero al final de este pasuk, de Génesis 29, 17, pero Rachel era de lindo semblante y de ¿qué? ¿Cómo les dije que se decía? Yefat Mare, de hermoso semblante o aspecto. ¿Ok? Segunda persona hermosa. Tercera persona hermosa, un varón, Yosef. Génesis, Bereshit, capítulo 39, verso 6. Bereshit 39, 6, dice la Escritura: y dejó todo lo que tenía en mano de Yosef, y con él no se preocupaba de cosa alguna,
sino del pan que comía, y era Yosef de hermoso semblante y bella presencia. ¿Sabían alguien que era Yosef bello? Qué interesante, ¿no? Ya sabemos que Yosef se caracterizaba porque era una persona de hermoso igualmente aspecto. Otro varón, lo mencionaron por ahí, David Amelech. Primera de Samuel, capítulo 17, verso 42. Shmuel 17, 42. Y dice ahí, y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco porque era muchacho. Dice la traducción al español, en concreto la Reina Valera, dice que era un hombre rubio. Sin embargo, en el hebreo no hace alusión a la palabra rubio, sino pelirrojo. ¿Correcto? Porque es así, ¿no? Imagínense ustedes aquellas pinturas al respecto de ese personaje que le llaman Jesús. ¿Cómo lo pintan? Rubio, porque tenía que ser bonito. Bueno, en este caso, este varón llamado David Amelech era un hombre pelirrojo. Y dice ahí al final del pasuk, y de hermoso parecer. Entonces también era una persona yafé. ¿Ok? Otra mujer, Abigail. Primera de Samuel, capítulo 25, verso 3. Shmuel 25, 3. Y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer, Abigail, era aquella mujer, ella tenía dos cualidades interesantísimas, de buen entendimiento, y ¿qué más? Y de hermosa apariencia. Pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb, ¿correcto? Entonces otra mujer es Abigail. ¿Ya le están tomando su lista? Otra mujer bella, Tamar, pero en esta ocasión es Tamar, la hija de David. Tamar, hija de David. Segunda de Samuel, capítulo 13, verso 1, por favor. Segunda de Samuel 13, 1. Aconteció después de esto que teniendo a Absalom, que es como se pronuncia en el hebreo su nombre, Absalom, esto es padre de paz, Absalom, hijo de David, una hermana hermosa, que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. No estoy hablando ahorita de las vidas de ellos, más adelante voy a hacer un breve recuento de sus vidas. Nada más estamos enlistando a las personas bellas. Entonces, imagínense, David era un hombre de hermoso aspecto y también tenía una hija de hermoso aspecto. No dice que Amnón era de hermoso aspecto, su hija Tamar era de hermoso aspecto, pero sí tenía un hijo que era también de hermoso aspecto, David, Absalom. Segunda de Samuel, capítulo 14, verso 25. Segunda de Samuel 14, 25. Y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalom. Desde la planta de su pie hasta su coronilla, no había en él defecto. Baruch Hashem, igual que muchos de nosotros. No. Este estudio tiene que servir muchísimo para levantar la autoestima de todos nosotros. Entonces, Absalom era otro varón hermoso. Otra mujer, ahora también esta mujer se llama Tamar, pero en esta ocasión no es Tamar la hermana de Absalom, sino ahora es Tamar, hija de Absalom. Segunda de Samuel 14, 27, lo tienen ahí mismo. Dice ahí, y le nacieron a Absalom 3 hijos y una hija que se llamó Tamar. Imagínense esto, ¿no? Absalom tenía su hermana que se llamaba Tamar y dijo cuando él se enteró que su hermana se llamaba Tamar y tuvo uso de razón. Me gusta el nombre de mi hermana. Yo cuando tenga una hija le voy a poner el mismo nombre que tiene mi hermana. Y sí, cuando tuvo una hija le puso el mismo nombre que su hermana, Tamar. Dice, la cual era mujer de hermoso ¿qué? Semblante. Déjame hacer un paréntesis. En la tradición de nuestro pueblo, dentro de las dos corrientes de las cuales se asentó nuestro pueblo, la Askenazí y la Sefaradí, en la corriente Askenazí no se acostumbra ponerles los nombres del padre al hijo. ¿Por qué? Porque se estima que detrás de ellos se está robando una parte de la persona. ¿Sí? Entonces, ustedes podrían llegar a una comunidad judía en la cual no van a encontrar nunca que sus hijos se llamen igual que los padres, porque dependerá mucho cuál sea la tradición de la comunidad. Pero también existen comunidades sefaradíes que sí tienen por costumbre ponerles los nombres de los padres a los hijos, ¿correcto? Y en esta ocasión, si se fijan, bueno, Tamar no es en línea directa, pero de alguna manera es su tía, ¿no? Otra mujer que también era bella, Primera de Reyes 1:3, y esta mujer se llama Abishag. Repitan conmigo, Abishag, que la traducen al español como Abisag.
se pronuncia Abishag. Abishag Sunamita, Primera de Reyes 1:3. Y buscaron una mujer hermosa por toda la tierra de Israel y hallaron a Abishag Sunamita y la trajeron al rey. Tal vez ahorita no les suenan algunos de los nombres que estoy mencionando, pero ténganme un poquito de paciencia. Más adelante les voy a hablar al respecto de ellos, ¿ok? Nada más lo estoy enlistando. Otra mujer bella, Esther. Esther, capítulo 2, versículo 7, por favor. Esther 2:7. Y dice ahí la escritura, y había criado a Hadasá. ¿Se acuerdan ustedes que también era el nombre de esta mujer que salvó a nuestro pueblo? Hadasá, dice, y había criado a Hadasá, es decir, Esther, ¿correcto? Y aquí con esto también quiero decirles otra costumbre de nuestro pueblo. Hay también algunas comunidades en nuestro pueblo que no acostumbran a ponerle más de un nombre a los hijos. Pero esto no es al 100%, y con esto lo estoy demostrando. Es Hadasá y además también se llama Esther. Entonces hay comunidades judías que solamente le ponen un nombre a sus hijos, pero esto no es del todo generalizado. Entonces, esta mujer, dice la escritura 2:7, y había criado a Hadasá, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. ¿Sí se dan cuenta? Era de hermoso aspecto y también ella. Ok, entonces Esther era una mujer, Yafé, Mare, de hermoso aspecto. Otras mujeres, y en este caso no voy a mencionar los nombres, sino simple y sencillamente voy a aglutinar otras mujeres. ¿Por qué? Porque la escritura nada más nos dice que las hijas de Job, conocido al español como Job, eran mujeres hermosas, Yafot. Job capítulo 42, verso 15, Job 42:15, dice ahí 42:15, y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Y tal vez por ahí algún varón pudiera decir, padre, yo te ruego que tú me des a una mujer que sea como las hijas de Job. Y yo le preguntaría, ¿antes de su tragedia o después de ella? Y tal vez no entienden lo que les estoy diciendo, o tal vez sí, porque hay dos episodios o dos historias dentro de la vida de Job. Bueno, otra mujer bella, la mujer de Shir HaShirim. ¿Qué es Shir HaShirim? La traducen al español como Cantar de los Cantares. La mujer de Shir HaShirim era otra mujer, Yafé Mare, de hermoso aspecto. Cantar de los Cantares, capítulo 1, verso 8, Shir HaShirim 1:8, dice ahí, si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres, de manera que este varón escogió una mujer hermosa que se destacaba entre las demás mujeres. Y yo quiero decirles algo. Miren, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo les puedo decir muy claramente. Muchas veces cuando conocemos al que va a ser nuestro esposo y que posteriormente lo es, o a quién va a ser nuestra esposa y posteriormente lo es, hay muchos de los detalles que no nos damos cuenta y que necesariamente con el devenir de los tiempos pudiéramos considerar que no habíamos considerado que eran hermosos, y con el tiempo empiezas a considerar que son verdaderamente bellos. Nosotros como varones y las mujeres deberían de recordar siempre, constantemente, aquellas cosas que les gustaron de sus cónyuges cuando eran novios y siempre dijeron, qué bonitos ojos tiene. Y tal vez ya han pasado 20 o 15 o 10 o 5 o 2 años y ya nunca más te vuelves a acordar de que tenía bonitos ojos, bonitas manos, bonitos pies, bonita nariz, bonito cabello. Y ya lo demás no les puedo decir yo bonito. Lean el libro de Cantar de los Cantares. Pero debería de ser un constante recordatorio de aquello que nos gustó y hasta el día de hoy seguirlo teniendo presente. Cuando muchas veces decían, ay, qué bonita voz tienes, y pasa el tiempo y ya la voz ya hasta te harta, ¿verdad? No, debería de ser un constante estímulo para que el amor siga siendo cultivado. Otro hombre, Yefá Mare, de hermoso aspecto, el hombre precisamente de Shir HaShirim, de Cantar de los Cantares, ahí mismo en el Pasuk 16, Perek 1, capítulo 1, verso 16. He aquí que tú eres hermoso, amado mío y dulce, nuestro lecho es de flores. Imagínense que de repente estamos leyendo el libro de Shir HaShirim y conocemos a los que protagonizaron esta historia. Y sale Shrek y sale Fiona. Yo sé que ante los oídos de algunos que me están escuchando pudiera parecerles no propio que esté compartiendo
de la palabra y mencionar a Shrek, pero es una historia que de alguna manera ilustra lo que debería de ser algo cotidiano para nosotros. El reconocer la hermosura detrás de las personas, no nada más a través de su aspecto, sino también de lo que hay en ellos. Y esa película realmente ilustra muchísimo, y yo sé que por algunos que están aprendiendo al respecto de los demonios, me van a decir que es un demonio porque es color verde, y yo lo respeto. Sin embargo, hay mucho que aprender interesante y que va a ilustrar sobre todo a los niños este tipo de situaciones. Entonces el hombre de Shir Hashirim dice el verso 16, he aquí que tú eres hermoso, amado mío y dulce, nuestro lecho es de flores. Hasta aquí les he citado yo todas las personas, Yafé, ¿verdad? En singular, Yafé, hermosas, ¿correcto? ¿Cuántas son? ¿Cuántas personas? Ojo, pude haber dicho más, sin embargo aquí estoy basándome estrictamente en la palabra Yafé, ¿correcto? ¿Cuántas? ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres? Se van a dar cuenta quiénes somos más guapos, los hombres o las mujeres. ¿Cuántas mujeres y cuántos hombres? 8 mujeres, y luego entonces, híjole, entonces sí tenían razón. El hombre tiene que tener 3 Fs. Yo no sé si en todos los demás países donde me estén escuchando sepan qué son las 3 Fs, pero en México las 3 Fs significan feo, fuerte y formal. Baruch Hashem, yo nada más tengo 2. ¿Verdad, mi vida? Muy bien, entonces, de estas personas, adicionalmente debo de compartirles que hay también otro vocablo que denota la hermosura de las personas. Y esto lo vamos a encontrar precisamente en el caso de Ribka. ¿Cómo se le conoce a la española Ribka? Rebeca, su nombre correcto es el nombre de Ribka. Génesis 26:7, por favor. Bereshit 26:7 dice ahí. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer y él respondió, es mi hermana. Y estoy hablando precisamente del episodio que yo les mencionaba, que iba a ser análogo al que se encuentra en esta perashá. Él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Ribka, pues ella era una mujer, Yefá Mare, de hermoso aspecto. Sin embargo, no es Yefá Mare. Y con esto les quiero decir que no todo lo que escuchen deben de tomarlo como cierto. Porque al español se lee idéntico, de hermoso aspecto, ¿sí o no? Pero en el hebreo no dice así, Yefá Mare, sino dice en el hebreo, Ki Tobat Mare. Esto es, Tobat Mare, en este caso ella era una mujer, no Yafé, sino de hermoso, sino era Tobat, esa palabra hebrea que precisamente procede del vocablo hebreo Tob, que es el que se traduce al español como bueno. O sea, era una mujer de buen aspecto, ¿correcto? Entonces no era una mujer Yefá Mare, sino era una mujer Tobat Mare, ¿ok? De buen aspecto. Y otra mujer que también tiene esta característica Tobat Mare es la reina precisamente Vashti, que al español la traducen como Basti en el libro de Esther capítulo 1 verso 11. Esther capítulo 1 verso 11. Dice el libro de Esther 1:11, que trajesen a la reina Vasti a la presencia del rey con la corona regia para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza porque era hermosa. Esta era mujer, una Tobat. Con lo anterior que les acabo yo de decir, y estoy mencionando nada más a 2 mujeres Tobat, a Ribka y a Vashti, trato yo de dilucidar que escrituralmente la belleza del tipo Yefá es más elevada que Tobat, ¿correcto? Y con esto, entiendan esto, podríamos llegar a deducir que conforme las Kidei Kodesh, a las Sagradas Escrituras, ¿qué? Estoy hablando de Ribka. ¿Quién era más bella que Ribka? Sara, exactamente, es la relación. Sara era su suegra, ¿verdad? Sara era Yafé y Ribka era Tobat. Entonces, de 2 mujeres contemporáneas, las 2 eran bellas, pero una era más bella que la otra. Y hay otras 2 mujeres contemporáneas, Vashti y Esther. ¿Quién era más bella, les pregunto yo? Esther. Era más bella que Vashti. Ahora se dan cuenta por qué el rey Ahasverosh le fue muy fácil consolarse. ¿Por qué se consoló muy rápidamente? Porque Esther era más bella que Vashti. Me llama la atención lo que dice el diccionario al respecto de lo que significa la palabra hermosura. ¿Qué dice el diccionario de la palabra hermosura? Según el diccionario, hermosura es belleza, atractivo y encanto. Otra vez, hermosura es belleza, atractivo y encanto. Ahora,
¿Qué creen que encontré cuando busqué la palabra belleza? Belleza es hermosura, atractivo y encanto. Y atractivo es hermosura, belleza y encanto. Y encanto es belleza, atractivo. ¿Por qué resulta tan difícil el poder definir la belleza? ¿Por qué? Porque de alguna manera resulta difícil que nos podamos poner de acuerdo al respecto de una persona que es bella. ¿Por qué? Porque pudiéramos ser los tiempos, los lugares, las naciones, de alguna manera pudiera ser diferente el paradigma de belleza dependiendo de las culturas, ¿verdad? En México no pudiéramos decir una mujer que tiene los pies deformes, pequeñitos, como en algún tiempo se utilizó entre las japonesas, es bello, ¿verdad? O imagínense el cuello de 30 centímetros de largo, ¿no? Aunque a algunos nos haría falta que nos dieran una ayudadita, unos cuantos años y quedaríamos bien. Pero bueno, si nosotros consideramos lo que dicen los científicos, los especialistas al respecto de lo que vendría a ser la belleza, los científicos han llegado a la conclusión que si las personas parten el rostro, o más bien, si partimos el rostro de una persona a la mitad, esto es, dividiéndolo entre la parte derecha y la parte izquierda, se considera que una persona en realidad es bella cuando ambas partes de la cara es lo más semejante posible. Esto es, lo más simétrico posible, de iguales proporciones. Tal vez no nos damos cuenta y pensamos que estamos igualitos. Es como cuando de repente, a ver, levanten las manos, y las levantas y ¡ay, tengo una mano más arriba que el otro! O cuando te van a sobar y te acuestan en una cama y te acomodan los pies y dicen, mira, este está más largo. Eso sucede muy frecuentemente, yo no sé si ustedes lo sepan, pero es muy frecuente que suceda. Entonces los científicos han llegado a la conclusión que las personas que son simétricas de la cara, de alguna manera son los ejemplos de lo que vendría a ser la belleza, ¿ok? No estoy hablando del tipo de nariz, ojo, no estoy hablando del tipo de ojos, porque obviamente los que tenemos los ojos alargados somos los más bellos. Y los que tienen los ojos alargados, Baruch Hashem, ¿no? Entonces, si bien es cierto, se podría considerar a la belleza como algo subjetivo, hay razones que nos deben de llevar a ciertas conclusiones. Hace algún tiempo, mi esposa me platicaba de un programa que ella había visto, yo me lo perdí. Ella me decía que para efecto de tratar de demostrar científicamente esto que les estoy hablando, sentaban a un bebé de menos de 2 años, o lo sostenían, mejor dicho, porque si no también me vayan a decir, no, es que un bebé de 2 años, porque hasta para eso, ¿no? El rabino se equivocó, un bebé de 2 años no se sienta. Bueno, estaban sosteniendo un bebé de 2 años y le ponía un monitor de televisión y entonces empezaban a transmitirle rostros humanos de hombres y de mujeres. ¿Cuál era el objeto de tener a un bebé de aproximadamente alrededor de 2 años viendo precisamente esos rostros? Tratar de demostrar que un bebé, no teniendo el paradigma de lo que es la belleza dentro de su contexto cultural o de sociedad en el cual se desenvuelve, pudiera él ser el perfecto juez para determinar qué persona era bella y qué persona no lo era, qué persona era hermosa o qué persona no lo era. Entonces, como esos bebés estaban desprovistos de patrones, los tenían enfrente del monitor y se dieron cuenta que los bebés observaban por más tiempo aquellos rostros cuyos ambas partes de la cara eran simétricos. Para los rostros cuya cara no era simétrica, los bebés rápidamente se distraían. Le cambiaban otra vez el rostro y le ponían una persona simétrica, la observaban durante más tiempo, le cambiaban el rostro y ponían una persona que no era simétrica y los bebés más rápidamente se distraían. Y con esto precisamente lo que estaban tratando de demostrar es que esa apreciación, por así decirlo, hay un estándar que de alguna manera excede a las culturas, excede a las sociedades, y que de alguna manera viene a ser un cierto estándar al respecto de la belleza que vendría a ser la simetría facial. Yo estaba escribiendo esta perashá y de repente me volteó a mi esposa, como muchas veces hago, estaba yo leyéndole lo que yo estaba escribiendo, y mi esposa en ese momento me dice, precisamente lo que tú estás escribiendo, dice, por eso es que se inventó el maquillaje. ¿Por qué se inventó el maquillaje? Si bien es cierto la pintura va a resaltar o darle fuerza al rostro, de alguna manera la enseñanza que hay detrás del maquillaje es precisamente lograr que los rostros de las personas
sean más simétricos. Si una persona tiene desdibujada el contorno del labio, lo que hace el maquillaje es que perfectamente le delinea los contornos de ambos lados de tal manera que provoca que su rostro sea simétrico. Y yo sé que a ustedes no les ha sucedido, pero de repente ven a una persona perfectamente bien maquillada y dicen qué bonita, y de repente está sin maquillaje y en lugar de decir qué bonita dicen ay nanita. ¿Por qué? Les pregunto yo, si bien es cierto el maquillaje da fuerza, nuevamente, la intención detrás del maquillaje es crear una cara simétrica, ¿correcto? Ahora, la pregunta clave detrás de todo ello, me podrían decir, Rabino, pero estamos viendo la escritura, ¿para qué me sirve saber qué personas son bellas o no? Vayamos a cosas más trascendentales, vayamos a cuestiones más espirituales, elevadas, en las cuales podamos nosotros sentirnos que verdaderamente nuestro espíritu se alimenta. Pues yo podría decirles, aún esto forma parte de nuestra vida, y aún esto el Eterno lo dejó escrito, y aún esto es necesario estudiarlo, para que de alguna manera podamos poner en un balance lo que vemos en la televisión, lo que nos enseña la ciencia, pero lo más importante, lo que nos enseña la escritura al respecto de ello. ¿Están de acuerdo? Muy bien. ¿Acaso una persona bella puede ser más feliz que una no agraciada? Otra vez les repito la pregunta. ¿Acaso una persona bella puede ser más feliz que una no agraciada? Hace muy poco tiempo leí ahí un artículo escrito por Bob Holmes, Kurt Kleiner, Kate Douglas y Michael Bond, personas que de alguna manera han destinado gran parte de su vida para llegar a ciertas conclusiones científicas al respecto de la felicidad. Ojo, no se pierdan, estoy diciendo, si una persona bella, por ser bella, es más feliz que una que no lo es. Estos científicos están analizando la felicidad y ellos atribuyen al 50% de los genes para una predisposición de que una persona sea feliz. Y el otro 50% para esa predisposición de felicidad lo atribuyen ellos a 10 factores. ¿Ok? A 10 factores que de alguna manera, si una persona los tiene, le va a dar un poco más de ventaja para poder ser más feliz que otra persona. ¿Cuáles son estos 10 factores? Número 1, riqueza. Dicen los ensayos, los estudios que se han llevado a cabo al respecto de las personas que tienen su vida resuelta económicamente, ellos atribuyen que una persona que tiene dinero, de alguna manera va a dar cierto impulso para que una persona sea un poco más feliz que aquella persona que no lo es. Ojo, no estoy hablando de factores determinantes, sino simple y sencillamente de factores que ahí están y que de alguna manera influencian. Hace algún tiempo, yo voy a hacer un paréntesis, hace algún tiempo yo recuerdo que estaba con una persona que era creyente y estaba a punto de comprar el coche para mi esposa. Y yo recuerdo que le dije, oye, es que un vehículo rojo está mucho más propenso a accidentarse que un vehículo blanco. Y él, como era cristiano, él dice, ya no creo en esas cosas. Y yo le traté de demostrar que estadísticamente un coche rojo provoca al conductor el impulso de tratar de meterle más al acelerador. Es tanto como un vehículo negro también es susceptible a que sea accidentado. ¿Por qué? Estas son por cuestiones precisamente de la luminosidad, tanto como un vehículo gris. O sea, parece increíble, pero un negro y un gris plata, que son tan famosos hoy en día, tienen el mismo grado estadístico de accidentabilidad. ¿Por qué causa? Porque las estadísticas marcan precisamente cierto influjo de los colores en las personas. No estoy hablando de cuestiones ni místicas, ni esotéricas, ni nada, por favor. Entonces, ok, regresando un poquito a las riquezas, ¿y por qué traje esto a colación? Porque alguien pudiera decir, yo no creo en esas cosas. Yo estoy hablando de investigaciones formales, científicas, que se difunden hoy en día y que tienen una razón de salir. Entonces, ¿por qué a la riqueza ellos atribuyen al dinero cierto grado de felicidad? Dado que el dinero en gran medida compra estatus. Por lo tanto, hace que las personas se sientan bien. Esto es, no es lo mismo que de repente llegara a la sinagoga Bedaderech Pedrito Gómez, que ¿quién lo conoce? Les pregunto yo. Pero imagínense tantito que de repente entra por esta puerta Vicente Fox. ¿Va a tener la misma atención de las personas? No, ¿verdad?
Y el simple hecho de que su dinero le cree un estatus hace que la persona sienta un cierto confort que no sienten aquellas personas que de alguna manera no lo tienen. Los investigadores, cuando muchas veces han analizado los comportamientos de grupos de hombres o grupos de mujeres cuando van caminando, en el simple hecho de ver cómo camina, se dan cuenta quién es el líder o se dan cuenta quién es el jefe. Y yo me he dado cuenta, cuando voy de reunión de trabajo y llevo a gente bajo subordinados míos, me llama la atención porque estos estudios lo he podido constatar. De repente voy caminando y me doy cuenta que yo voy adelante y ellos van atrás. Y yo pregunto por qué ellos van atrás. No es que yo les esté diciendo váyanse atrás, no. Sino que de alguna manera al hombre le provoca a ese algo de diferencia. Entonces la gente que tiene dinero, según los estudios, han llegado a la conclusión que por cuanto el dinero, entre otras cosas, les da estatus, es un factor para que una persona pueda ser, de alguna manera, más feliz. Segundo, ambición. Las conclusiones a las que llegaron es que cuando una persona hasta cierto punto tiene cubiertas sus expectativas de vida, va a ser una persona más infeliz. ¿Qué quiere decir esto? Que si de repente tú dices, es que este es el trabajo que yo tengo, lo que gano está bien, mi casa está bien, de alguna manera esa cierta comodidad que le da el hecho de que llenen sus expectativas, lo va a hacer una persona que, contrario a aquella persona que va a estar anhelando progresar, va a estar anhelando, y no estoy hablando de un sentido de progreso en el cual sea envidioso o no sea feliz con lo que tiene, no, sino que es perfectamente válido que nosotros anhelemos tener más cosas y mejores, ¿estamos de acuerdo? Para eso nos ha llamado el Eterno, aquel que es el dueño del oro y de la plata, ¿verdad? Claro, poniendo las cosas en su lugar, ¿verdad? El dinero no es lo más importante, por eso es que digo Yeshua, que ahí donde estuvieran su tesoro de sus riquezas, ahí estaría su corazón, ¿se acuerdan ustedes? Entonces, aquellas personas que de alguna manera tienen más ambición que otras, van a tener cierto grado mayor de felicidad que aquellas que no lo son. 3. Los estudiosos dicen que una persona que es inteligente también va a tener cierto grado de ser más feliz que aquella que no lo es. Sin embargo, no llegan a la inteligencia del tipo de coeficiente intelectual, no. Sino llegan a la inteligencia, yo le podría llamar a una sabiduría social. No sé si me explico. Yo conozco a muchas personas que son inteligentes, pero no por ser inteligentes, necesariamente son sabios. ¿Sí estamos de acuerdo? Yo conozco una persona que me admira cómo no conoce determinado tema, empieza a platicar y lo entiende todo tan perfectamente bien, y uno muchas veces le cuesta trabajo entenderlo, pero esa persona que es sumamente inteligente y que tiene un coeficiente intelectual alto, no necesariamente lo utiliza para sus relaciones sociales. Entonces, los expertos dicen que aquella persona que utiliza su inteligencia de una manera social, va a tener un poco más de garantía de ser feliz, dado que sus relaciones van a ser duraderas, en la medida que va a evitar problemáticas para su vida. Espero haberme explicado. 4. Los genes. Por poner un ejemplo que resulte entendible, los extrovertidos de alguna manera tienen mayor garantía de ser feliz que los introvertidos. Porque imaginémonos a un grupo de personas y ve a un individuo que está sentado y que es introvertido, nunca se va a relacionar con ellos y nunca tendría la oportunidad de alguna manera de tener una amistad con ese grupo, por lo mismo que es introvertido. Pero ¿qué sería si fuera extrovertido? Estoy poniendo nada más un mero ejemplo, para efecto de hablar acerca de los genes, nada más es un mero ejemplo. Entonces, las investigaciones le dan cierto peso a que los genes que traen las personas pudieran ser también un factor que garanticen cierto grado de felicidad. 5. La belleza, y ahora es por la causa por la cual les estoy hablando de este artículo, la belleza. Entonces vamos a entrar al tópico precisamente de esta perashá. Los especialistas dicen que la gente bella, de alguna manera, tiene cierta garantía de ser más feliz que aquella que no lo es. Y ustedes pudieran decir, es que eso resulta poco confiable, pero yo nada más les invito a que reflexionemos cuando éramos adolescentes y de repente teníamos a un amigo o a una amiga que era más agraciado, y vas caminando por un grupo de mujeres que tal vez haya alguna que te interesa, y resulta que en lugar de voltearte a ver a ti, ¿a quién volteaban a ver? A mí no me pasaba, pero yo no sé si a ustedes. ¿Sí me explico?
Entonces, ellos han entendido que de alguna manera la simetría facial de la cual yo les he estado hablando, de alguna manera, también va a ser un representativo de buenos genes. ¿Correcto? Luego entonces garantizará una mayor atención hacia la persona y luego entonces va a darle cierto grado de felicidad. Ahora, por ahí alguien me puede decir, yo conozco una mujer que es bellísima y está bien traumada. Por supuesto que lo es. ¿Sí? Nada más estoy hablando de generalidades. 6. La amistad. Y eso es algo que nos debe verdaderamente de incumbir a nosotros que somos hijos del Eterno, Otra vez, esto es algo que verdaderamente nos debería de preocupar a nosotros que somos hijos del Eterno. 6. La amistad. En ese tenor, las personas que de alguna manera, haciendo de lado las clases sociales, se concentran en tratar de tener amistades duraderas, les va a dar cierta seguridad porque una persona que tiene amigos, de alguna u otra forma se va a sentir apoyada. ¿Cuántas veces tú platicas con alguien y tienes una problemática y dices, espérame, mi amigo no sé qué me puede ayudar, o mi amiga no sé qué me puede ayudar? Y estamos pensando en personas que tienen un vínculo de amistad y que de alguna manera te pueden resolver alguna problemática. Entonces los estudiosos dicen que las personas que tienen amigos y que se han preocupado por cultivar relaciones de amistad, les va a dar luego entonces cierto apoyo, lo que les va a provocar cierto grado de felicidad. Y no es lo mismo que de repente llegue tu cumpleaños y nadie te hable, a que llegue tu cumpleaños y te estén llame y llame y llame y llame. ¿Por qué? Porque tienes amigos, afecto. 7. Matrimonio. Está por demás recalcar que las personas casadas duran más tiempo que las solteras. Esto es, la gente casada vive y es más longeva que las estadísticas lo que marcan al respecto de las personas solteras. De ahí que dicen que una persona que es casada o que se va a casar, de alguna manera, por poner nuevamente un ejemplo, está garantizando previo a su casamiento, cuando menos un año previo, de felicidad, por los preparativos y por lo que viene. Y después está garantizando cuando menos un año después de que se casó de felicidad, y ya no les garantizo lo demás. Pero sí se dan cuenta que cuando menos ese lapso de alguna manera hace que la persona se sienta mejor consigo misma, se sienta amada, se sienta protegida, y eso le va a dar más felicidad. No es lo mismo ver a una mujer que se va a casar y le ves en el rostro la alegría, la felicidad, y a alguien que no está en ese estatus y por supuesto no tienen el mismo grado de felicidad. Y entonces, en unos estudios que realizaron con 30,000 alemanes, llegaron a la conclusión que precisamente el permanecer en el estatus de casado les va a dar una mayor garantía de ser felices. Ahora, o lo que es lo mismo, cuando una persona es más feliz, también le va a garantizar que ese estatus va a permanecer. Otra vez, si yo soy feliz, luego entonces también voy a provocar que mi estado de casado igualmente perdure. Si yo soy infeliz, lo que voy a hacer con ese estatus también es que sea cortado. ¿Se dan cuenta? 8, le llaman así los especialistas fe. Y esto, por supuesto, que también nos atañe a nosotros. Los estudios reflejan una relación entre la felicidad y la religión, dado que han quedado demostrado que las personas religiosas que creen en una vida más allá, esto les provoca un sentido a su vida, ¿ok? Y que incluso, aun cuando una persona religiosa envejece, de alguna manera la religión, por el contacto social que tiene y por las creencias que con ello conlleva, le va a mitigar el sentimiento de soledad que toda persona tiene al momento de envejecer. Entonces, a una persona que es religiosa, igualmente va a tener mayor garantía que una persona que no lo tenga. Bueno, váyanle palomeando, ¿cuántas tienen? 9, caridad. Diversos estudios relacionan a la felicidad con el altruismo. Es verdad lo que dijo Yeshua. Es más bendito aquel que da que el que recibe. Y desde luego que una persona que es caritativa, que es altruista y ayuda a su prójimo, igualmente eso le va a provocar un grado mayor de felicidad. Y díganme si no, cuando ustedes ayudan a su prójimo, ¿no les provoca felicidad? Desde luego que así es. Y por último, 10, la edad. La edad. Les pregunto yo, ¿cuándo en realidad estadísticamente una persona a lo largo de su vida es más feliz? Cuando es más
joven, quitando a los niños, yo creo que el estado de mayor felicidad, yo no sé si estén de acuerdo conmigo, pero quitamos a los niños porque es el estado donde ni te preocupas de la comida, verdaderamente es un momento feliz. Obviamente hay sus excepciones, porque hay niños que sufren y desde pequeños saben lo que es vivir en esta vida, los sinsabores que con ello conlleva. Pero contrario a lo que pudiéramos pensar, ¿saben ustedes? La gente más feliz es entre más anciano o más viejo se es, ¿verdad? Yo todavía no llego a ese estatus de felicidad. ¿Por qué? Y esto yo lo he podido comprobar a últimas fechas y no les voy a decir cómo lo he comprobado, pero lo he comprobado. La gente, en la medida que comienza a envejecer, empieza a dar más valor a las cuestiones que le dan felicidad. Por cuanto está consciente que la vida es una vida llena de problemáticas, de sinsabores, como que los problemas ya no le van a afectar tanto. Luego entonces, una persona entre más grande, ¿se imaginan cuando llega un joven de 23 años y ve a un niño? ¿Qué le importa si está bebé, si está bonito, si lo que sea? Pero ¿qué sucede si llega una persona ya de cierta edad? Ve al niño y lo ve y lo abraza, le agarra el cabello y qué bonito. ¿Por qué se preocupan más la gente de edad? Porque de alguna manera le va a dar mucho más valía a las cosas trascendentales de la vida. Y por ello es que roguemos al Eterno que aquella gente que tenemos en nuestro entorno, familiares, que cambie, entre más se acerque a la conclusión de su vida. ¿Por qué? Porque si tal vez alguna vez tu papá nunca te dijo que te amaba, ¿por qué? Porque tal vez no era lo importante para esa época de su vida, o nunca lo enseñaron, o nunca entendió lo trascendental de ello, tal vez cuando llegue a mayor lo haga. ¿Sí se dan cuenta? ¿Por qué? Porque conforme se acerque el final de su vida, de su conclusión, le va a tener que dar un valor a las cosas importantes. Luego, entonces, una persona, entre más transcurrir de los años de su vida pasan, tiende a que sea un factor que le provoque más felicidad. Y ya no les hablo de cuestiones de sexo. No, o sí les hablo de cuestiones de sexo, para asemejarlo aquí. Los estudiosos dicen que una relación sexual en la adolescencia o en la juventud, de alguna manera es menos placentera que cuando se pasan los 40 años. ¿Por qué? Porque cuando se pasa de esta edad, ya se empiezan a estimar cosas valiosas e importantes. Y ya no se mueve uno tanto con el ímpetu de la juventud. Y entonces aquellas cuestiones que dan placer duradero y que se prolonga, deberían de ser. Ahora, yo no sé si esto sea una realidad en sus vidas. Ruego al Eterno que así sea. Bueno, con todo lo anterior, desde luego que lo aclaro, no son factores definitivos que van a garantizar una felicidad. Por supuesto que no, sino que simple y sencillamente van a ser factores que van a influenciar el ánimo de las personas y luego entonces traerles felicidad. Ahora, una persona bella, desde luego, y estarán ustedes de acuerdo conmigo, que no va a tener garantizada la felicidad en su vida. ¿Lo creen o no? Sino simple y sencillamente va a ser un factor que, al igual que otros, puede ser un factor que lo utilice para bien, para adquirir cierto grado de felicidad. Pero de ninguna manera la belleza es garantía de felicidad. Ahora pregúntenme, compruébamelo en la Escritura. O mejor díganme, Rabino, ¿me lo puede comprobar en la Escritura esto que dice? Por supuesto que sí. Y para eso estamos aquí. Echemos un vistazo rápido a las personas Yafot, bellas, que nos habla la Escritura. Y voy a terminar rapidísimo y después me hacen sus preguntas. Rápidamente. Sarai, después la llamaron Sara, ¿verdad? Estoy nada más retomando los puntos que yo les había dado. ¿Se acuerdan ustedes? Sarai, a final de cuentas, tuvo una vida llena de problemáticas, de vicisitudes al lado de Abraham, pero al final de cuentas, ella, juntamente con su esposo, encontró una relación duradera con el Eterno, lo que le provocó, desde luego, tener una vida, pudiera yo decir, apacible, con cierto grado de felicidad. ¿Ok? Una, bella, que a mi juicio, de alguna manera, los pros y los contras en su vida le garantizaron cierto grado de felicidad. Rachel, que fue otra mujer bella. Bien pudiéramos decir que Rachel fue la esposa amada. Sin embargo, no puedo dejar de lado que durante todo el tiempo vivió con una disputa con su misma hermana.
¿Y qué decir de las otras dos concubinas de su marido? ¿Verdad? Era una mujer bella, pero ¿se imaginan ¿cómo se llama? Lo terrible que debió de haber sido vivir con también su hermana y además su hermana también teniendo al mismo marido. ¿Ustedes creen que pudo haber sido muy feliz Rachel? Desde luego que no. Me refiero no en su mayoría, estoy nada más dando pesos a las vidas, no estoy siendo concluyente, pero de alguna manera estoy nada más trayendo a memoria ciertos aspectos interesantes. Yosef, miren, este personaje Yosef, ¿cuánto sufrió? Muchísimo, pero así como sufrió, el Eterno le bendijo. Y por medio de él, ¿se acuerdan ustedes? Incluso su pueblo alcanzó precisamente esa salvación de la hambruna y tuvo el privilegio de tener un puesto de estatus en Israel, de tal manera que yo pudiera decir, Yosef, sí, no obstante de las problemáticas de su vida, de los vaivenes, fue un hombre que al final de cuentas el Eterno le recompensó y fue feliz. David Amelech, ¿qué creen ustedes? Ustedes saben cuánto sufrió David Amelech para llegar al trono, ¿verdad? Después él mismo cosechó el desvarío de sus tropiezos, de sus actos, sufrió tremendamente con sus hijos, lo deben de saber ustedes, pero no obstante de sus sufrimientos que fueron terribles, él se fortaleció en su relación con el Eterno. Pudiéramos decir, balanceada una vida de problemáticas y también de alegrías en el Eterno. Abigail fue esposa de David, pero no fue la primera esposa de David, sino fue David su segundo esposo, ya que fue muerto su primer marido por voluntad del Eterno, y vivió a lo largo de su vida con David, sufriendo juntamente con él las consecuencias de la vida de su marido. Tamar, hija de David. Tamar, ustedes lo deben de saber, fue una mujer que fue violada por su hermano Amnón, ¿verdad? No se habla necesariamente al respecto de su destino en la Escritura, pero desde luego deben de imaginarse el grado de tristeza en el cual pudo ella vivir. Absalom, que fue el tercer hijo de David Amelech, el cual asesinó precisamente al violador de su hermana, Amnón. Después se rebela en contra de su padre, cuando él todavía era joven, y tuvo una trágica muerte al enredarse su cabello en un encinar, y después llegaron 10 escuderos de Joab, y le dieron muerte. Así es que imaginémonos que una persona bella como Absalom, pudiéramos decir que no tuvo una vida garantizada de felicidad por su hermosura. Tamar, hija de Absalom, de esta mujer tenemos muy pocas referencias en la Escritura, solo se habla de que fue hija de él y que fue de hermoso semblante, no habla más de Escritura. Abishag Sunamita, Abishag fue una mujer bella que en la vejez de Shelomo le sirvió de compañía, sin embargo, no llegó a cohabitar con él, ¿verdad? Pero le calentaba los pies. Seguramente Shelomo para ese entonces no olía tan bien, y era una jovencita que tuvo que acostumbrarse a vivir gran parte de su vida al lado de un hombre de edad o anciano, como Shelomo. Posteriormente no habla de su destino la Escritura, sin embargo, ella fue pedida de las pocas referencias que hay para ser mujer de Adonía, y no se habla más al respecto de su destino. Esther, una mujer Yefá, hermosa, que como ustedes saben fue tomada como esposa por el rey Ahasverosh, Asuero, y fue un instrumento útil para la salvación de nuestro pueblo, no sin antes sufrir lo indecible porque su pueblo estuvo a punto de perecer. Pudiéramos decirle que ella sí fue una mujer feliz. Las hijas de Job, no hubo mayor referencia, pero estas hijas de Job, precisamente habla la Escritura, ya cuando Job le había sido restituido todo lo que el Eterno le había quitado. La mujer y el varón de Shira Shirim, pudiéramos decir que sí, efectivamente fueron felices, y en este caso pudiéramos decir que ese varón fue precisamente Shlomo. Pues sí, hasta en su vejez tenía muchachitas a sus pies. Rivka, esta mujer representa, esto es muy interesante, junto a su marido, el ideal del matrimonio. Yitzhak y Rivka, Yitzhak y Rebeca, o Isaac y Rebeca. Y aunque tuvo una vida feliz hasta su vejez, tuvo que cosechar el error que cometió al preferir a uno de sus hijos y sufrir el distanciamiento de ellos, ¿verdad? Entonces pudiéramos decir que fue una mujer feliz, no obstante, de que los errores que ella cometió como madre, de alguna manera los tuvo que también cosechar. Vashti, otra mujer Tobat, ¿se acuerdan ustedes? Fue una mujer agraciada, que aunque llegó al trono de rey Ahasverosh y tenía seguramente grandes perfumes, bonitas pieles, comida, sin embargo terminó siendo destituida y seguramente terminó ya en la ruina, a pesar de que la Escritura no lo habla.
Entonces, si hiciéramos un promedio de todas esas personas que yo les acabo de decir, si ellos verdaderamente alcanzaron la felicidad por su hermosura, deberíamos de darnos cuenta que desde luego la hermosura no va a garantizar la felicidad a nadie. Que es un factor, no queda duda, pero que es un objeto que garantizará la felicidad, desde luego que no. No queda duda que la belleza, como todos ustedes saben, es pasajera. Solamente Sara tuvo el privilegio de llegar y de seguir siendo bella y codiciada por los hombres, no obstante de su vejez. Entonces, por todo ello, verdaderamente nosotros como hijos del Eterno nos deberíamos de preocupar por cultivar en nosotros mismos atributos que proclamen nuestra valía, no nada más para demostrarlo a través de nuestro aspecto, sino sobre todo para demostrar que somos unas personas bellas ante la gente que nos conoce, no necesariamente por nuestro aspecto físico, y desde luego tratar de ser felices. La honestidad, la congruencia de nuestras palabras con nuestras acciones, el amor que le demostramos a nuestro prójimo, el respeto, la valía que debe de tener nuestra palabra, deberán ser siempre valores que sean partes de nuestra vida y asimismo una influencia para otros. Yo he escuchado en México, y esto para concluir, que mucha gente cuando de repente se van a casar un hombre y una mujer, muchas veces uno de los factores que da el traste con una relación, ¿saben cuál es? Que la familia de uno dice, ay, es que esa mujer no está bonita para mi hijo. O que la familia del otro dice, ay, de ella dice, ay, es que ese hombre no me gusta para mi hija. ¿Por qué? Porque seguramente no los ven de bonito aspecto. Y algunos se atreven a decir, es que hay que mejorar la raza. Casa a tus hijos con güeritos y con esto y con lo otro. ¿Ustedes creen que eso pueda ser cierto? Yo les invito nada más a esta reflexión. Proverbios, Mishlech, dice 11:22. Como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo, es la mujer hermosa y apartada de razón. Así que, ¿de qué nos serviría tener yernos o nueras bellos si la razón del Eterno no les acompaña? Desde la sinagoga Beth Aderech, el rabino Mijael Ávila y la congregación les bendecimos en el nombre de Yeshua. Shabbat Shalom. Escuchaste a Rab Mijael Ávila. Para conocer más de sus conferencias, visita la página betaderech.com. Síguenos en las redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter. Búscanos como Mijael Ávila. Si deseas adquirir alguna conferencia o estudio particular, escríbenos al correo mijael@betaderech.com. Shalom Alejem.